Hola, gracias por acompañarnos en un seminario más. Mi nombre es Gerardo Texis y yo soy especialista para el éxito de clientes dentro de Multimedia Consulting de MATLAB. El tema del día de hoy, vamos a ver introducción a Flow con aplicaciones en Arduino. De manera rápida, ¿qué es lo que veremos el día de hoy? Vamos a ver qué es una máquina de estados y un diagrama de flujo. Por supuesto, veremos qué es Flow, cómo funciona, algunas de sus características y, por supuesto, ejemplos de esta herramienta. De manera rápida, hablaremos acerca de MathWorks, ya que MathWorks es líder en el desarrollo de software para cómputo técnico. Más de 1 millón de usuarios en todo el mundo utilizan las herramientas de MATLAB. Existen muchísimas soluciones de terceros que utilizan estas herramientas para diseñar e implementar aplicaciones en hardware, por ejemplo. Existe muchísima literatura también y en más de 28 idiomas, los cuales utilizan las herramientas de MATLAB para desarrollar e implementar aplicaciones e investigación. Por lo cual, los productos de MathWorks se han convertido en un estándar dentro de la ciencia y la industria. De manera rápida entonces, ¿qué es MATLAB? Ya que MATLAB es una herramienta de software matemático que incluye un lenguaje de programación de alto nivel, el lenguaje M. Este nos permite utilizar funciones matemáticas de manera rápida, visualizar gráficos, escalar e integrar las aplicaciones que nosotros estemos diseñando y muchísimas más cosas. MATLAB se basa en el uso de matrices y está optimizado para la solución de problemas dentro de la ingeniería y de la ciencia. Cuenta con algoritmos numéricos de la más alta calidad y está basado en un estrecho vínculo con la comunidad e investigación de análisis numérico, por lo cual MATLAB significa laboratorio de matrices. Por otro lado, ¿dónde podríamos encontrar las herramientas de MATLAB? Por mencionar algunas, podemos estar dentro de las aplicaciones automotrices, biotecnología, farmacéuticas, químicas, de electrónica, de servicios financieros, automatización industrial, de maquinaria, de eléctrica y electrónica de potencia, semiconductores, procesamiento de imágenes, cómputo en paralelo, generación de código y, por supuesto, desarrollo de aplicaciones en hardware, por solo mencionar algunas. ¿Por qué usar MATLAB? Existen 7 razones por las que MATLAB es el entorno más sencillo y productivo para ingenieros y científicos. Los ingenieros y científicos, por mencionar algunas, necesitan un lenguaje de programación que les permite expresar matrices de manera directa. El álgebra lineal en MATLAB parece álgebra lineal en un libro de texto. Lo mismo ocurre con análisis de datos, procesamiento de señales, procesamiento de imágenes y diseño de controles, entre otras aplicaciones. Por otro lado, como punto número 2, podríamos tener que MATLAB está diseñado para ingenieros y científicos. Todo sobre MATLAB está diseñado específicamente para ingenieros. Los nombres de funciones, las firmas son familiares y son recordables. El entorno de escritorio está optimizado para la ingeniería iterativa y los flujos de trabajo científicos. La documentación también está escrita para ingenieros y científicos, no para informáticos. También las cajas de herramientas con las que cuenta MATLAB ofrecen funcionalidades desarrolladas profesionalmente, rigurosamente probadas, endurecidas en el campo y totalmente documentadas para una amplia gama de aplicaciones científicas y de ingeniería. Las aplicaciones de MATLAB son aplicaciones interactivas que combinan acceso directo a grandes colecciones de algoritmos con retroalimentación visual de manera inmediata. Puede ver instantáneamente cómo funcionan los diferentes algoritmos utilizando nuestros datos. Los principales desafíos científicos y de ingeniería requieren una amplia coordinación entre los equipos para llevar las ideas a la implementación. Cada transferencia en el camino agrega errores y retrasos. MATLAB ayuda a automatizar todo el camino desde la investigación hasta la producción. MATLAB hace el trabajo duro de hacer que tu código sea rápido. Las operaciones matemáticas se distribuyen a lo largo de los núcleos de nuestra computadora. Las llamadas a las bibliotecas están muy optimizadas y todo el código se compila justo a tiempo.
Entonces, MATLAB es de confianza. Los ingenieros y científicos confían en MATLAB para enviar una nave espacial a Plutón, por ejemplo, emparejar pacientes de trasplante con donantes de órganos o simplemente compilar un informe para su procesamiento. Esta confianza se basa en números impecables derivados de las fuertes raíces de MATLAB en la comunidad de investigación dentro del análisis numérico. Un equipo de ingenieros de MathWorks verifica continuamente la calidad al ejecutar millones de pruebas en el código de MATLAB todos los días. De manera entonces que veamos qué es una máquina de estados. Una máquina de estados representa sistemas que tienen justamente estados o modos que son reactivos, es decir, que cambian de un estado a otro en base a condiciones y eventos definidos. Por otro lado, ¿qué es un diagrama de flujo o un flowchart? Un diagrama de flujo justamente representa la posición que tenemos que seguir o el camino a seguir para poder obtener un resultado. Dentro de este flow podemos trabajar de estas dos maneras, utilizando máquinas de estados o utilizando un diagrama de flujo. ¿Qué es State Flow? State Flow es un lenguaje gráfico que incluye diagramas de transición de estados, diagramas de flujo, tablas de transiciones de estados y tablas de verdad. Con StateFlow, nosotros podemos describir cómo los algoritmos de MATLAB y los modelos de Simulink reaccionan a señales de entrada, eventos y condiciones basadas en tiempo. StateFlow permite entonces diseñar y desarrollar control supervisado, planificación de tareas, gestión de fallos, protocolos de comunicación, interfaces de usuario y sistemas híbridos. Con StateFlow también nosotros podemos entonces modelar y simular la lógica de decisiones de sistemas reactivos, como puede ser control supervisado, programación de tareas, gestión de fallos. Podemos desarrollar lógica utilizando máquinas de estado y diagramas de flujo. Como ejemplo, el proceso que se sigue para poder utilizar o para poder llevar una aeronave a el espacio. ¿Cómo funciona StateFlow? StateFlow está basado dentro del entorno de Simulink y es utilizado para responder a los cambios continuos dentro de los sistemas dinámicos. Puede utilizarse para responder a cambios instantáneos en sistemas dinámicos. Los sistemas del mundo real entonces tienen que responder tanto a cambios continuos como a cambios instantáneos. Por ejemplo, en un automóvil, en una aeronave y en algún modelo de producción. Use tanto Simulink como StateFlow para utilizar la herramienta correcta dentro de el trabajo. Por mencionar algunas de sus características, cuenta con un editor gráfico, el cual nos ayuda a realizar la construcción de los diagramas de estado y los diagramas de flujo. Tiene editores tabulares para modelar las tablas de transiciones de estado, nuestras tablas de verdad. Tiene un motor de simulación para nuestros eventos, para condiciones lógicas basadas en el tiempo. Utiliza funciones también de MATLAB para poder importar algoritmos a Simulink. Y también podemos trabajar con código de C o C++ personalizado. También tenemos la opción de generar un diagrama de animación y utilizar el depurador previamente integrado para visualizar el proceso de nuestra lógica. Y por supuesto podemos realizar comprobaciones de diagnóstico y tiempo y en tiempo de ejecución. Como para cuáles tareas podemos nosotros implementar StateFlow. Puede ser para lógica, como puede ser controlar cómo se comporta el sistema bajo diferentes modos de operación, como lógica de supervisión, crear diagramas de flujo para las tareas de toma de decisiones, para programación, programar con precisión cuando las tareas ocurren, cuando se hace un cambio de estado, para gestión de fallos, para poder controlar al sistema y detectar, aislar y, por ejemplo, recuperarse en algún error. Por otro lado, debemos de conocer también a grandes rasgos qué es una máquina de estado finito. Esta es una representación de un sistema reactivo que contiene un número finito de estados. Sistema de transiciones que va a pasar de un estado a otro y está basado en condiciones definidas, como puede ser transiciones automáticas, primer paso, segundo paso, tercer paso, cuarto paso, lo que podría ser una caja de engranajes de un automóvil. Un actuador en un sistema de detección, aislamiento y recuperación de fallas.
Puede ser estar activo, espera, enciende, apaga, aísla el sistema cierto tiempo, regresa al sistema principal, etcétera. Como puede ser un brazo robótico. Un brazo robótico dentro de una línea de producción. Primero hay que inicializarlo, trabajar en modo normal, por ejemplo, apagarlo, acelerar, detener, cambiar de flujo de trabajo, etcétera. En las comunicaciones podemos comprobar si el paquete de datos debe ser aceptado o rechazado en función de alguna condición. Dentro de lo que son las máquinas de estado, existen dos modelos principales, las máquinas de Mealy y las máquinas de Moore. Dentro de StageFlow nosotros podemos realizar simulaciones utilizando estos modelos. Hay que recordar que dentro de las máquinas de Mealy, todas las acciones que son condicionantes son en función de la salida del estado y la entrada. Por el otro lado, las máquinas de Moore son donde todas las acciones se encuentran solamente relacionadas con las acciones en los estados actuales. La salida es función únicamente de estos. ¿Por qué es importante entonces crear máquinas de Mealy y de Moore? La designación de un diagrama utilizando StageFlow como una máquina de Mealy o de Moore puede ofrecer las siguientes ventajas. Tener un código más eficiente, tanto en C como en HDL, por ejemplo, para tener una simulación con una generación de código. Tener una semántica más simple, una semántica estándar comúnmente enseñada en los cursos universitarios. Por otro lado, ¿cómo podemos decidir qué tipo de máquina vamos a utilizar? La máquina de Moore es mejor utilizarla si el objetivo principal es la generación eficiente de código y que la máquina se pueda crear de modo que la salida sea función de un solo estado. Cuando una máquina de Mealy. La semántica de la máquina de Mealy es más simple y más fácil de modelar que las máquinas de Moore. También es posible utilizar funciones dentro de estas máquinas de Mealy. Un enfoque clásico, por ejemplo, la semántica completa dentro de StageFlow, nos va a proporcionar la mayor flexibilidad de diseño, por ejemplo, en acciones dentro de los estados, dentro de las transiciones y transmisión de eventos. Algunos bloques dentro de StageFlow. El principal es el de estado. Tenemos las transiciones, tenemos un historial de estas transiciones que se puede utilizar para almacenar valores previos. Tenemos también el estado por default, que es el punto de inicio donde comienza la máquina de estado. Tenemos puntos de unión para crear diagramas de flujo. Tenemos la tabla de verdad. Tenemos la generación de gráficos utilizando funciones. Tenemos código embebido. Tenemos cajas y por supuesto tenemos la opción de utilizar funciones de Simulink. Bien, entonces pasemos a utilizar este flow dentro de MATLAB. Listo. Entonces, una vez estando ya dentro de MATLAB, de manera rápida vamos a recordar de qué compone nuestra interfaz de MATLAB. Tenemos la pestaña de Home, Plot y Apps. Dentro de la pestaña de Home vamos a encontrar la opción de crear nuevos scripts o nuevos live scripts, abrir nuestros archivos, salvar nuestro espacio de trabajo, etcétera. Y lo más importante es que aquí vamos a encontrar nuestra herramienta de Simulink, que es la que vamos a estar utilizando el día de hoy para trabajar con StageFlow. Por otro lado, tenemos el apartado de plots. Dentro de plots, si nosotros tuviéramos algún vector, alguna matriz, datos en nuestro workspace, aquí se nos habilitaría, por ejemplo, para poder trabajar con alguna de estas gráficas. Por ejemplo, esta de acá. También tenemos el apartado de apps. Dentro de este apartado nosotros tenemos todas las toolboxes que con las que cuenta MATLAB. Por mencionar algunas, pues tenemos librerías para trabajar con C, para trabajar con Arduino, para trabajar algún protocolo, para sintonizar controladores PID, etcétera. Varias toolboxes con las que podemos empezar a trabajar. Pero también tenemos la opción de diseñar nuestra propia aplicación. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces vamos a regresar a la pestaña de Home y vamos a dar clic en Simulink. Dentro de Simulink nos va a abrir esta pestaña.
Aquí nosotros tenemos la opción de crear un modelo en blanco. Dentro de este modelo en blanco, déjame compartirlo de este lado. Dentro de este modelo en blanco, nosotros podemos ir a librería. Y dentro de esta librería, voy a darle clic también acá para que la haga un poco más grande. Dentro de esta librería, nosotros podemos también buscar el apartado de StateFlow. Vamos a buscarlo. Aquí está. Y podemos, por ejemplo, ver algunas de las características de las que hablábamos al principio de nuestra presentación. Para este caso, vamos primero a seleccionar un chart. Lo seleccionamos y lo arrastramos para empezar a trabajar con StateFlow. Dentro de este cuadrito de color amarillo, si hacemos doble clic, vamos a tener esta área de trabajo. Voy a cerrar mi librería para tener esta área ya completa. Del lado izquierdo tenemos un menú donde podemos observar que tenemos la opción de generar un estado, de generar una unión, de generar transiciones por default, etcétera. Las características que vimos hace rato. De manera general, pues, nosotros podríamos seleccionar el estado, arrastramos y ya agregamos un primer estado. Tiene la transición por default, que es donde va a iniciar la simulación. Y ahí podríamos entonces empezar a desglosar todas nuestras herramientas. Por otro lado, voy a cerrar esta parte de acá. Le voy a decir que no. Voy a cerrar este de acá y nuevamente voy a abrir un link. Dentro de esta ventana, nosotros podemos buscar también este flow. Bajamos y dentro de nuestro menú de herramientas tenemos justamente este flow. Cuando hacemos clic tenemos ya algunos modelos prediseñados como un flujo de trabajo simple, algún, algún apartado de jerarquías, transiciones simples, trabajo con estados en paralelo, etcétera. Y también podríamos nosotros seleccionar un chart en blanco. Y nos abriría, déjenme compartirlo, si abro de este lado mi pestaña, y se abriría algo como esto. La diferencia es que aquí nos da, por ejemplo, la opción de ir a la documentación para poder empezar a trabajar con este flow. También podemos hacer doble clic dentro de Chart y tenemos el mismo modelo, el mismo panel, donde tenemos las herramientas con las que podemos empezar a diseñar. Vamos a diseñar entonces un primer ejemplo. De este lado, tenemos que revisar primero que tenemos del lado izquierdo las herramientas con las que podemos empezar a diseñar nuestros modelos. Del lado derecho tenemos un menú que se llama símbolos. Dentro de este flow, nosotros podemos trabajar con diferentes tipos de símbolos. Por ejemplo, podemos trabajar con datos locales, con datos de entrada, con datos de salida, con parámetros, y eso lo vemos de este lado. Hacemos clic, podemos agregar algún tipo de dato. Podemos indicar si es una entrada, un dato local, una salida, si es una constante, un almacenamiento de memoria o un parámetro, por ejemplo. Podemos también agregar algún evento. También el evento podríamos decir si es un evento de entrada, si es un evento local o si es un evento de salida. De este lado, también podríamos nosotros entonces crear, por ejemplo, algún mensaje. Este mensaje también puede ser de entrada, local o de salida. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros seleccionamos y damos clic derecho para poderlo eliminar? Vamos a ver ahorita en nuestro ejemplo qué es lo que sucede cuando no tenemos definido nuestros símbolos. Vamos a crear un primer estado, arrastramos, vamos a poner un nombre, por ejemplo, vamos a poner que es el encendido, voy a dar Enter y voy a trabajar con Entry. Voy a dar Enter. Dentro de lo que es StateFlow, nosotros podemos trabajar con tres acciones de estado y las más comunes son Entry, During y Exit. Estas acciones se realizan al entrar en un estado, al permanecer en el estado
y al salir del estado respectivamente. Entonces, por ejemplo, si coloco entry, vamos a suponer que quiero una salida y esa salida quiero que cuando estemos dentro del estado sea igual a 1. Listo. Entonces, posteriormente voy a seleccionar un siguiente estado. Vamos a poner entonces apagado y nuevamente voy a colocar entry, dos puntos y nuevamente quiero ahora la salida que sea igual a 0 cuando trabajamos en este estado. Necesitamos agregar ahora una transición. Entonces tenemos que agregar una transición. Podemos acercarnos de este lado y el mouse o el puntero va a cambiar de figura. Haciendo clic y manteniendo presionado, podemos arrastrar nuestra transición. La flechita nos va a indicar la dirección de cambio entre estado y estado. Y para este ejemplo voy a colocar, por ejemplo, voy a colocar un evento. Haciendo clic voy a poner después de y de un segundo colocamos las unidades y listo. Se dan cuenta del lado de los símbolos, nosotros tenemos que el símbolo no está definido. Es una salida. Podemos nosotros hacer clic en resolver el símbolo no definido y de manera automática Simulink lo asigna a un puerto. Si nosotros regresamos a la parte de Simulink, podemos ver que ahora tenemos una salida ya definida. Hacemos doble clic y podemos regresar a nuestra máquina de estado. Podemos nosotros entonces, dentro de Debug, modificar la velocidad de simulación por si queremos ir verificando nuestra programación, nuestra máquina de estados. Podemos poner mediano o bajo. Vamos a ponerle en bajo y vamos a darle clic en que sea paso por paso. Va a generar la compilación, va a iniciar la simulación y entonces inicialmente arrancamos en nuestro estado de encendido. El puerto, si se dan cuenta en la ventana de símbolos, marca el valor de 1. Si hacemos clic en un paso, necesitamos esperar a que se cumpla un segundo. En la parte inferior tenemos t igual a 0.1. Si seguimos haciendo varios clics, empieza a aumentar, va uno por uno, hasta que llegue al 0.9, haciendo clic nuevamente, pasa al 1 y cambia de estado. Se cumplió nuestra condición, pasa de estado y el valor en el puerto ahora se vuelve 0. Y posteriormente, si ustedes siguen haciendo clic, nosotros ya no vamos a cambiar de estado. Necesitaríamos agregar otra condición más para que después de estar en el estado 0, pasemos al estado 1 nuevamente. Voy a detener la simulación y vamos a agregar otra transición, pero ahora del estado de apagado hacia el estado de encendido. Y de la misma manera vamos a agregar un evento, igual que sea de un segundo, coma, colocamos las unidades. Podemos nosotros, por ejemplo, seleccionar entre milisegundos, segundos, microsegundos, etcétera. Hay varios métodos que nosotros podemos implementar para la condición de after. De esta manera entonces corremos nuestra simulación y ahora sí, entonces podemos estar intercambiando el valor entre apagado y encendido. Podemos ir haciendo paso por paso esta simulación. Ya estamos en el estado de apagado, pasa al estado de encendido y sucesivamente va a estar haciendo el cambio entre apagado y encendido. Puedo dar clic en continuar y podemos observar cómo va a ir haciendo el cambio. Apagado, encendido. Esto va en función de la velocidad de animación. En este caso es baja. Una vez que termine, sale. Si regresamos a nuestro apartado de Simulink, podemos entonces trabajar con esta salida. Podríamos ir nosotros a la parte de simulación, a abrir nuestra librería. Voy a hacer clic aquí para tenerlo un poco más amplio. Y utilizar, por ejemplo, la parte de dashboard. Vamos a trabajar una lámpara. La arrastramos y la colocamos de este lado.
Entonces, a nuestra salida, voy a hacer doble clic para agregar un elemento de terminal. Seleccionamos, conectamos y seleccionamos nuestra lámpara. Hacemos clic en conectar. Seleccionamos nuestra línea de datos. Clic nuevamente en conectar. Y cerramos. Ahora si hacemos clic sobre nuestra lámpara, se marca de color diferente la línea de salida. Eso indica que ya tenemos una conexión entre la lámpara y esa línea. Si hacemos doble clic sobre nuestra lámpara, podemos nosotros verificar sus propiedades. Podemos cambiar el estado inicial. En lugar de ser 0, que sea 1. Podemos modificar el color. Vamos a poner, no sé, un rojo, por ejemplo. Colocamos. Le damos a aplicar y le damos clic en OK. Vamos a correr nuestra simulación. Y va a encender y apagar en función de el valor que coloquemos en After. Y así se va a mantener. Entonces, esto nos permitiría a nosotros ligar las salidas de nuestra máquina de estado a las salidas de Arduino. Entonces, una vez que ya tenemos esta salida, podemos mandarla a los puertos de Arduino. Yo tengo conectada una tarjeta de Arduino, que es lo primero que tenemos que realizar. Vamos a la parte de modelado y vamos a Model Settings. Necesitamos primero configurar la tarjeta para que pueda trabajar con Simulink y StayFlow. Vamos a la parte donde dice, ¿dónde está? Hardware. En hardware, vámonos a seleccionar la tarjeta con la que estén trabajando. En mi caso es un Arduino 1. Voy a buscar, aquí está, Arduino 1. Podríamos nosotros modificar algunas propiedades. Podríamos también modificar el puerto donde está conectado de manera manual, etcétera. Entonces, podemos también modificar algunas propiedades de los protocolos con los que estemos trabajando. En este caso, yo lo voy a dejar tal como está por default, los bubble rate, el puerto COM donde está conectado, igual que lo busque de manera automática. Doy clic en aplicar y clic en OK. Una vez realizado este, nos aparece una nueva pestaña dentro de Simulink y es el apartado de hardware. Debe de estar seleccionada nuestra tarjeta y nos va a dar otras opciones. Por ejemplo, el de monitoreo y el de desarrollar la aplicación para que se ejecute de manera independiente sin necesidad de tener conectado MATLAB a Arduino. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? Nosotros podemos ir a nuestro menú de librería y vamos a buscar el apartado de Arduino. Simulink Support Package for Arduino Hardware. Y dentro de este apartado podemos nosotros observar todas las librerías con las que cuenta Simulink para trabajar con la tarjeta de Arduino. En este caso vamos a dar clic en las comunes y vamos a encender y apagar un LED de la tarjeta de Arduino. En este caso entonces vamos a trabajar con una salida digital, que es esta de acá. La seleccionamos y arrastramos. Esperamos un poquito a que la agregue. Vamos a esperar a que la termine de agregar. Listo. Entonces ya estando acá, podemos hacer doble clic sobre nuestro recuadro. Déjenme compartir de este lado. Y podemos seleccionar el pin donde esté conectada o esté conectado nuestro LED. En mi caso es el pin número 13. También si ustedes no conocen el pin del Arduino con el que están trabajando, podemos dar clic en View Pin Map. Hacemos clic en aplicar primero. Damos clic en el visualizador de los pines y trae todas las tarjetas de Arduino, los pines con los que cuenta, trae la SP32 también y por ahí algunas otras. Es una ayuda que
nos facilita si no conocemos algún número de pin o algún número de puerto. Posteriormente, una vez que tenemos definido nuestro pin digital, vamos a conectar esa salida justamente a esta posición. De esta manera, cuando nosotros generemos la simulación, hay que tener cuidado también de que si estamos en la pestaña de simulación y hacemos clic en Run, solamente se va a ejecutar la simulación utilizando el entorno virtual, que sería encender y apagar el LED que tenemos acá, nuestra lámpara que generamos hace un momento. Para que veamos reflejado la máquina de estado en la tarjeta de Arduino, forzosamente tiene que ser en la pestaña de hardware y dar clic en monitorear. Voy a dar clic para que se ejecute. Vamos a esperar a que haga la conexión con la tarjeta de Arduino. Va a hacer la compilación. Va a construir el algoritmo para que se pueda ejecutar en la tarjeta de Arduino. Vamos a esperar un poco más. Ya está generando nuestro código y entonces, una vez que termina de generar el código, va a empezar a generar la simulación y va a generar la aplicación dentro de la tarjeta de Arduino. Esperemos a que haga la conexión. Ya va a inicializar nuestra simulación. Y listo. Entonces ya está encendiendo y apagando nuestro LED virtual y enciende y apaga nuestro LED físico de la tarjeta de Arduino. Igual nosotros podemos modificar el tiempo de simulación. Para este caso fueron 10 segundos. Entonces lo pueden ir incrementando, pueden ir disminuyendo en función de lo que queramos verificar de nuestra programación. Listo. Entonces vamos a poder generar también intercambio de datos de entrada con los datos de salida. ¿Cómo podemos realizar esa interconexión? Una vez que tenemos nosotros generado este diseño, ¿qué es lo que tenemos que realizar? Por ejemplo, vámonos a la parte de la librería. Vamos a buscar dashboard. Déjenme encontrarlo, no lo veo acá mejor. Aquí estamos en dashboard. Vamos a agregar, por ejemplo, un switch. Este switch va a ser el encargado de modificar el estado de nuestra máquina de estados. ¿Cómo conectamos este switch a esta sección? Necesitamos entonces dar doble clic en Chart. Voy a cerrar mi librería. Una vez estando acá, pues necesitamos nosotros definir, como lo hicimos con la salida, una entrada. Esta entrada tiene que forzosamente estar condicionada para que haga un cambio de estado. Vamos a quitar entonces este de acá y voy a considerar una condición. Vamos a ponerle un nombre, por ejemplo, no sé, interruptor, posición. Cuando este sea igual a 1 y de este lado lo mismo. Vamos a borrar esta parte de acá y vamos a poner igual una condición. Igual se va a llamar interruptor, posición. Y esto se va cuando sea igual a 0. De esta manera, entonces ya tenemos en nuestros símbolos la variable interruptor. Igual podemos seleccionar en que le asigne un puerto. Se muestra que es una entrada de datos. Tenemos la salida de datos. Una vez que hacemos esa sección, podemos nosotros, vamos a mover acá un poquito. Ahí así, para que queden separados. Una vez que tenemos realizada esa parte, vámonos otra vez a Simulink y ahora sí ya tenemos nuestro puerto de entrada. ¿Cómo conectamos nuestro interruptor? Hacemos doble clic, necesitamos una constante. Y esta constante va a ser la encargada de intercambiar la información de nuestro switch. Lo seleccionamos, hacemos clic en conectar, seleccionamos nuestra constante, conectar, clic afuera, cerrar y cerrar. Cada vez que se presione nuestro interruptor, va a cambiar de valor. Posteriormente, podemos seleccionar nuestro LED, nuestra lámpara que conectamos hace ratito, y vamos a agregar otro color. Este color va a cambiar cuando tenga un valor de 0. Por ejemplo, este de acá. Seleccionamos, aplicamos y OK.
Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando nosotros variemos, cambiamos de estado, el switch va a cambiar la máquina de estado. Voy a dar clic derecho a mi chart y déjenme buscar, vamos a visualizarlo. Quiero visualizarlo en dos pantallas. Abrimos en una nueva ventana. Entonces, esta sección de acá, vamos a acomodarlo de este lado. Este de acá. Y de este lado, yo voy a colocar esta sección de acá. Para que podamos observar cómo trabaja la máquina de estado en función de los cambios de variable. Vamos a mover este por acá para poder observar también el cambio de valor entre los puertos. De este lado, vamos a la parte de simulación, debug, y vamos a verificar que nuestra velocidad de animación esté en bajo y vamos a darle clic en correr. Observamos entonces que inicializa. El cambio lo hizo rápido. Vamos entonces a hacerlo por pasos. Corremos nuestra simulación y el switch está encendido. Tenemos un 1 a la entrada. Se puede visualizar en el puerto de entrada 1. Es igual a 1. Y está encendido nuestro LED. Cuando apaguemos entonces nuestro dispositivo y damos clic en siguiente, se va a mandar a 0. Y así se va a quedar a pesar de que nosotros sigamos haciendo clic en los pasos hasta que volvamos a modificar entonces nuestra variable, nuestro switch en este caso, va a cambiar de color. Entonces así podemos intercambiar ahora en función de un dispositivo de entrada. Puede ser igual de la misma manera un switch conectado a la tarjeta de Arduino. Vamos a detener esta simulación. Igual entonces vamos a librería, vamos a la parte de el paquete de librería de Arduino. Busquemos una entrada digital, de este lado por ejemplo, y de la misma manera tomamos. Observen cuando tenemos conectada la constante y el interruptor, no me permite hacer esta conexión. Forzosamente nosotros necesitamos eliminar este de acá para poder conectarlo de este lado. Y entonces ahora sí, en función de un dispositivo físico, un switch externo, podemos hacer esa manipulación de LED. Puede ser un LED virtual, por ejemplo, si ustedes están trabajando con algún sistema y la retroalimentación para verificar el proceso. Esto funciona de manera excelente. Posteriormente, nosotros podemos entonces ir agregando elementos para poder generar una interfaz gráfica y poder interactuar con el usuario. Por otro lado, al principio de nuestro seminario hablábamos acerca del apartado de apps. En este apartado mencionamos que nosotros tenemos diferentes aplicaciones con las que podemos empezar a trabajar de manera inmediata. Pero también tenemos el apartado de App Design. Dentro de App Design, nosotros podemos generar interfaces gráficas agregando varios elementos. Por acá tengo un ejemplo donde nosotros podemos interactuar con nuestra interfaz gráfica y la parte de StateFlow. Acá tengo un ejemplo donde nosotros solamente con nuestra interfaz gráfica hacemos de este lado que nuestro LED se quede fijo, quede sólido o empiece a parpadear. Podemos variar el rango de flasheo o el parpadeo de nuestro LED y podemos encenderlo y apagarlo. En este flop, entonces nosotros tenemos definido la entrada en función de nuestro interruptor. En este caso trabajamos con .app porque es la app designer y definimos nuestras variables para poderlas manipular. Posteriormente, dentro del App Designer, pues nosotros tenemos que generar nuestro código. En este caso se crea una propiedad privada, que es la definición de la variable LabLogic, para poderla utilizar y poder generar ese intercambio. Posteriormente, nosotros generamos
la variable de delay y la variable de up, que también se define dentro de este flow, que está de este lado, la parte de delay y la parte de up. Definimos un evento de entrada para el apagado, para el encendido, para el flasheo y para el mantener el LED fijo. Y posteriormente, dentro de nuestro diagrama de estados, pues podemos ir jugando ya con esas variables para entrar a un estado y para salir de otro estado. Voy a correr la simulación. Voy a ejecutar dentro de mi App Designer mi ejemplo. De este lado vamos a dar clic en correr. Y por aquí tenemos entonces nuestra interfaz gráfica. Voy a colocar también de este lado lo que es es el state flow para observar cómo entramos o cómo ingresamos a los diferentes estados. De este lado así y de este lado acá. Entonces, ahorita mi interruptor está apagado. Estamos dentro de este estado. Le vamos a dar clic en encendido. Pasamos al siguiente estado. Ahorita está en la parte de solamente tener encendido nuestro LED. Vamos a dar clic en blink y va a empezar a cambiar de estado. Podemos modificar la velocidad o el tiempo entre cambio de estado y estado. Y así podemos intercambiar entonces valores o datos con StateFlow y con el App Designer. Posteriormente, nosotros también podemos entonces agregar dentro del App Designer una conexión a la tarjeta de Arduino y también de la misma manera podemos intercambiar información y podemos ir agregando valores o estados para que sean monitoreados físicamente. Una vez hecho esto, con eso terminamos nuestros ejemplos dentro de Simulink utilizando StateFlow. Vamos a regresar a nuestra presentación para finalizar. Bien, pues ya de regreso a nuestra presentación, vamos a continuar. Aquí les muestro un video de el potencial que pueden llegar a alcanzar utilizando las herramientas de MathWorks. En específico, StateFlow. Podemos, entre muchísimas cosas, hacer o diseñar el control de un brazo robótico, por ejemplo. Podemos intercambiar estados, podemos, ya vimos, hacer retroalimentación con el mundo externo y trabajar directamente con una tarjeta embebida. Por otro lado, quiero comentarles algunas historias de éxito donde Airbus desarrolla un sistema de gestión de combustible para el avión A380, utilizando diseño basado en modelos. Desarrolló todo el controlador usando Simulink y las herramientas de StateFlow para este diseño basado en modelos, donde modeló y simuló la lógica de control, así como aceleró el diseño y el desarrollo de este dispositivo. Por otro lado, también Festo desarrolló un innovador brazo robótico utilizando diseño basado en modelos, donde implementó un control para este brazo robótico neumático. Utilizó también Simulink y Simulink PLC Coder para modelar, simular y optimizar e implementar el controlador en este brazo robótico en un controlador lógico programable. También la NASA utilizó StateFlow y Simulink para generar un código de protección contra fallas para el Deep Space número 1. Quiero invitarlos también a que conozcan MATLAB Central, donde cada mes más de 2 millones de usuarios de MATLAB y de Simulink lo visitan. ¿Cómo qué podemos encontrar dentro de MATLAB Central? MATLAB Answers, donde muchísimos usuarios realizan preguntas, hacen respuestas para muchísimas áreas de aplicación utilizando los productos de MATLAB. FireChains, donde nosotros podemos descargar y compartir código de manera gratuita con todos los usuarios de las herramientas de MATLAB. Está también Kodi, donde pueden ustedes mejorar sus habilidades de programación mientras se divierten. Hay muchísimos blogs que pueden ayudarlos a desarrollar algún proyecto, algún programa, etc. ThingSpeak, donde pueden trabajar con el Internet de las cosas y muchísimas otras cosas más. De manera a resumen, vimos qué es una máquina de estados, qué es el diagrama de flujo, qué es StateFlow, cómo funciona
algunas de sus características principales. Vimos también a grandes rasgos lo que es la máquina de estado finitas de Mealy y de Moore y vimos algunos ejemplos utilizando las herramientas de este flow. Los invito a que visiten nuestro sitio, nuestra página web www.multion.com, donde van a encontrar más información acerca de los productos de MathWorks y de todos los que manejamos. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Si desean alguna información extra, alguna cotización, pueden acercarse a estos correos electrónicos. Muchísimas gracias.